Ahí estamos. Bueno, entonces, como comenté ya en el Slack, lo que vamos a hacer esta clasecita es resolver el segundo parcial promocional del cuatripasado. De vuelta, arrancamos mal. Siempre les hago recordar esto, que el examen para aprobar la condición que tiene es desarrollar al menos un ítem bien en los 3 grupos de ejercicios. Serían los 2 de costos, los 2 de no SQL y estos 2 es como un mismo grupo, concurrencia y recuperaciones. Este cuatri en particular, porque se han quejado ustedes, los vamos en esta grilla van a estar en verticales, ¿sí? Va a ser costos, costos, no SQL y concurrencia y recuperación, por ejemplo. O sea, los pusimos en vertical, el 1, el 2, el 3, el 4, simplemente por un tema de que alguno decía como que no queda claro cuáles eran los grupos, pero no cambia absolutamente nada el desarrollo del examen. Entonces, como siempre, tenemos que tener al menos uno bien en cada uno de los 3 grupos y no tiene que haber más de 2 ítems mal o no desarrollados. Entonces, como siempre, mi recomendación, busquen de cada grupo el que más crean que lo saben hacer, esos háganlos con tiempo tranquilo, y después van haciendo el resto. O sea, no se maten haciendo, por ejemplo, todos los de costos de una, y después por ahí se quedan con poco tiempo para el último grupo de transacciones, que es decir, concurrencia y recuperación, y los hacen medio rápido, y por ahí no llegan a juntar un bien entre ambos, y por más que tengan los otros 4 anteriores bien, no van a estar aprobando. Bien, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a resolver. Arrancamos con los 2 de costos. Primero, el famoso banco McBancon desea hacer data analytics, entre comillas, con los préstamos de sus clientes. Y tiene 2 tablas, una de cliente, con una ID de cliente, nombre, provincia, tipo, etcétera, y otra de préstamos, que tiene una ID de préstamo, una fecha, un monto, y muy importante la ID de cliente que dice que cada préstamo tiene un único cliente. Se busca analizar los préstamos recientes de clientes premium de Catamarca, y acá tenemos la consulta que está haciendo, ¿sí? Hace un inner join entre clientes y préstamos por ID de cliente, es decir, mismo valor de ID cliente entre ambas tablas, y en el where se fija que la provincia del cliente sea Catamarca, que el tipo de cliente sea premium, y que la fecha del préstamo sea mayor o igual a una en particular, 2024-0101. Estime el costo de realizar la consulta y la cantidad de filas que serán devueltas, contando la siguiente información de catálogo que tenemos acá abajo, sabiendo que se dispone de 100 bloques de memoria disponibles para la operación, un poco reiterativo, perdón, que el único índice de clustering es el de fecha en la tabla de préstamos. Fíjense acá abajo empezamos a ver qué índices hay. En clientes hay por provincia y por tipo, y en préstamos hay por ID cliente y por fecha. Que el único índice de clustering es el de fecha, es decir, todos los otros no son de clustering, y que un 5% de los préstamos son de 2024 o posteriores, que me están diciendo que los que van a ser devueltos por esta condición son un 5%. Y bueno, me dan los metadatos, tenemos 100.000 clientes que ocupan 20.000 bloques, algunas variabilidades de provincia y de tipo, y tenemos 100.000 préstamos también que ocupan 10.000 bloques, ocupan un poquito menos, y también algunas variabilidades. De este en particular, interesa, lo vamos a ver después cuando estimemos, la cantidad de filas, que no todos los clientes tienen préstamo, solamente uno de cada 10 clientes tiene préstamo. Ojito con eso. Así que bueno, no tiene mucho más el enunciado, es hora de empezar a resolverlo. Acá hago un pequeño paréntesis porque este ejercicio originalmente no era exactamente así. Yo lo planteé de una forma y un ayudante, no voy a dar su nombre, me dijo, no, es medio fácil, fíjate agregarle una condición más, la agregamos, y nos quedó algo que por ahí no era exactamente lo que queríamos, porque es como que hay un empate de dónde arrancar. Yo siempre digo, bueno, tenemos que hacer un árbol left deep, hay que elegir por cuál tabla arrancar, y yo siempre digo, bueno, busquen la tabla que después de una selección es la que más filtrada queda. Y acá tenemos que clientes, tenemos 100.000 clientes, cuando hiciéramos la selección por Catamarca, nos quedarían 5.000. Y préstamos, tenemos 100.000 préstamos, si hiciéramos la selección por fecha, dicen que es un 5%, también tendríamos 5.000. Como que medio era un empate por cuál de las dos empezar. En realidad después, como clientes también son premium, y hay 4 distintos tipos de clientes, uno podría pensar que se queda con un cuarto de esos 5.000, entonces uno diría, me conviene empezar por cliente. También uno podría decir, ¿qué va a pasar más adelante con el join? Cuando yo tengo un join entre clientes y préstamos,
puedo llegar a utilizar el índice de ID cliente en préstamos. Pero si voy por un préstamo y tengo la ID de cliente, no me están diciendo que haya un índice por ID de cliente en clientes. No era la intención realmente de todo este pensamiento, pero quedó. Si no me equivoco, en la corrección aceptamos ambas opciones. Yo voy a arrancar por la de clientes, pero podría haber arrancado por la de préstamos también. Les va a dar un costo un poco mayor, pero mientras me lo justifiquen bien y tengo una heurística correcta, no es realmente el problema. Les voy a arrancar por eso porque de los 100.000 me quedo con 5.000 únicamente por el filtro de provincia y además por el filtro de tipo de clientes me va a quedar 5.000 dividido 4, que es 1.250, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo hacer el árbol? Sí, te escucho. Haciendo con respecto a la heurística, ¿qué sería mejor ponerle? Si para el join tengo un índice para hacer loop con único índice, o si ponerle en préstamos tengo el índice, pero en clientes no. O sea, en clientes tengo el índice y además en clientes luego la selección me quedan menos cantidad de filas. Bien. Yo ahí la verdad no espero de que ustedes, no me interesa que sepan las heurísticas. O sea, ahí mientras me lo justifican correctamente, a mí me sirven las dos. O sea, si arrancan por préstamos y me dicen, por mi heurística, arranco por préstamos porque después me va a servir el índice y quizás aproveche el index scan, o me dicen arranco por clientes porque voy a tener la menor cantidad de datos intermedios. La segunda opción yo creo que es la más piola para justificar. Si ustedes arrancan de la tabla que después de ser filtrada va a tener la menor cantidad de filas, considero que es una heurística correcta. Obviamente va a haber casos en los que no convenía, pero ese es el tema de la heurística. La heurística es evitar ver todas las posibilidades, quedarse con una que en la mayoría de los casos gana y bueno, las veces que pierda, mala suerte. Sí, aparte siempre recordando que esta es una estimación, después lo que se ve en la realidad no tiene por qué ser igual a la estimación. Así que yo aceptaría eso. Siempre a mí me gusta un poquito la justificación. Arranco por cliente porque es la que está más filtrada o arranco por préstamos porque es la que tenía, en tu hipotético caso, es la que después me permitía hacer un join. ¿Sí? No sé quién me lo preguntó porque no hice el tab, porque estoy con esto de dibujar. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, el plan sería básicamente arrancar por clientes, hacer la selección de provincia y de tipo. Provincia y de tipo. Después hacer el join. Vamos contra la tabla de préstamos. Después hacer la selección de préstamo, que es por fecha, en pipeline. Y después, finalmente, hacer la proyección final. Uno podría decir, bueno, ¿puedo llegar a meter las proyecciones en el medio? Sí, podría ser, no lo tomaría mal. Pasa que como no le estamos diciendo cuánto ocupa cada atributo, no van a tener forma de estimarlo. O sea, en una realidad, probablemente, si el cliente solamente se necesita el ID, no tiene sentido que viaje la tupla completa del cliente por todos estos pasos. Pero bueno, cuando no lo damos, no se preocupen por hacer esa optimización extra. Ya esto estaría más que bien. Acá tendríamos un costo 1 de la selección. Acá tendríamos un costo 2 del join, adaptado por pipelining. Esta selección al ser por pipelining es 0. Y esta proyección podemos asumir de que no va a agregar un costo extra, porque como está buscando para cada cliente todos los préstamos, y lo va a estar recorriendo en orden de cliente, porque para cada cliente que sale va a ser el join, luego la selección, todo eso, podemos asumir de que van a entrar en memoria todos los préstamos de un cliente. Fíjense que hay 100.000 préstamos y 10.000 clientes. Hay 10 préstamos de clientes y entran 10 préstamos por bloque. Por ahí con el tema de joint, 1, 2, 3 más bloques. No es un número realmente grande como para que necesitáramos evitar duplicados si el mismo cliente tuviera muchos préstamos en la misma fecha y con el mismo monto. Al ser 10 es un número más que manejable. Así que esto también tendría un costo de 0. Con lo cual, ¿qué es lo que pretendíamos? Que calculáramos estos dos costos en particular. Entonces, ahora sí vamos a resolverlo. Paso a mi Super Notepad. Tenemos costo 1 de la selección. Y tenemos una conjuntiva, es decir, un AND, de dos cosas, provincia, Catamarca y tipo premium. Entonces vamos a ver las variabilidades. Vemos que la provincia ayuda bastante, ¿sí? Tiene 20 de variabilidad y el tipo no tanto, ¿sí? Pero tenemos un índice por provincia y no tenemos el índice por tipo. No, perdón, sí tenemos el índice por tipo. Bueno, el índice por tipo no nos va a servir mucho porque hay 4 tipos y entran 5 clientes por bloque, con lo cual me va a estar apuntando a todos los bloques. No es algo que realmente lo vaya a aprovechar mucho. El índice por provincia puede ser que nos ayude. Vamos a verlo. Entonces voy a arrancar probando con un index scan. ¿Sí? Recuerden que la fórmula es la altura del índice
más, y en este caso no era de clustering, con lo cual era el n de clientes, dividido la variabilidad de provincia en clientes. Porque un 20avo de los clientes son de la provincia en particular que estoy buscando, que es Catamarca. Asumimos una distribución equitativa porque no tenemos ningún histograma. La altura es 2 y es 100.000 dividido 20. 2 más 100.000 dividido 20 es igual a 2 más, esto siempre me cuesta, sería 10.000 dividido 5.000. Si hacemos un indexcan tendríamos un costo de 5.002. La tabla de clientes tiene 20.000 bloques, con lo cual es mejor que haberla leído sin utilizar el índice. Entonces, está bien haber hecho el indexcan. Entonces, el costo 1 es 5.002. Me quedó uno de más. Yo siempre recomiendo poner estos separadores y yo no los estoy poniendo. Bien, ¿aquí me siguieron? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bien, bueno, buenísimo. Para la segunda parte, el join, tenemos que ir por ID de cliente. Vamos a ver si podemos usar un índice en la tabla de préstamos y lo tenemos. Entonces, para el costo 2 vamos a evaluar si me conviene hacer un index scan. Es decir, por cada cliente que salió de la selección, hacer un index scan en la tabla de préstamos para buscar todos los préstamos del cliente. De vuelta, el de fecha era que era de clustering, con el cual este tampoco es de clustering. Con lo cual, es muy parecido al anterior, si podemos hacer el index scan, salvo que multiplicado por la cantidad de clientes. El costo 2 va a ser n de la selección por, entre paréntesis, lo mismo que antes, pero para la tabla de préstamos. La altura del índice más n de préstamos dividido la variabilidad de ID cliente en préstamos. Le voy a poner word wrap así. Si se me pasa el renglón, se lee. Bien. Esto no es un dato que tenemos en este momento en la selección, así que vamos a estimarlo, ¿sí? El n de la selección es el n de clientes. Como no teníamos un histograma, vamos a irlo por la variabilidad de provincia en la tabla de clientes. Y como también después nos quedamos con un tipo en particular, también habría que dividirlo por la variabilidad de tipo. Entonces sería como todo esto entre paréntesis, ¿sí? Dividido la variabilidad de tipo en clientes, ¿sí? O podríamos pasar multiplicando bajo la división ambas variabilidades, ¿no? Pero en sí lo que sería, me queda los 100.000 clientes que tenía, dividido 20 por, no me acuerdo si era 4 o 5 tipos, 4 tipos. Esto sería 100.000 dividido 20, ya dijimos que era 5.000. 5.000 dividido 4 es 1.250, si no me estoy equivocando. Ustedes me digan. Entonces, esta es la cantidad de clientes que salieron de las dos condiciones. Por más que yo use solamente el índice para buscar por provincia, una vez que accedo a todos los que son de la provincia de Catamarca, con un if me fijo también si son premium, y si son premium los devuelvo, si no, no. Entonces, no salen 5.000 clientes, sino que salen menos. Tengo que acceder a 5.000 clientes, por eso era el costo que teníamos antes. Tengo que acceder a los 5.000 clientes, por eso tenemos un costo de 5.002, pero no quiere decir que se devuelvan los 5.000. Se devuelve solo un cuarto porque además se refuerza de únicamente devolver los que son de tipo premium. Entonces, este dato ya lo tenemos para el costo 2. Era, dije, 1.250 veces. Entonces, para cada uno de los clientes voy a hacer un index scan. El index scan por ID clientes tiene un costo de 3, pero más n de préstamos, que es 100.000, dividido la variabilidad de, ¿dónde está? De ID cliente en préstamos. Y cada cliente que tenemos tiene 10 préstamos. Entonces, esto es dividido 10.000, que me da 10. Entonces, 1.250 por 13. $16.250. Bien. Este es mayor que el B. Sí. Terrible. Esperen que me lea este mensaje. El tema de sharding, de perdón, de Mongo, ¿vos decís? Hola, ¿se me escucha?
Sí, Era más que nada, una vez que terminemos con este parcial o lo que sea, de que sí, que en Mongo, bueno, te han entendido que una de las preguntas posibles del parcial es de sharding. sí, sí. Y no entiendo muy bien de que tú has entendido que hacer sharding por ID, por lo que aparece en Google, que es solamente algo de overflow, es malo porque si hay muchas consultas nuevas, irían todos al sharding dedicado a los IDs de tal punto hasta infinito. Bien, Pero dale. Tratémoslo tengo- después de este ejercicio. sí, sí, Recordámelo y lo vemos gracias. después. Sí, sí, sí. Bueno, Y gracias. recordame esto porque lo que vos hiciste es correcto, es un sharding por rango, pero en general lo que yo sé es un sharding por hash para evitar eso. Pero lo vemos después, ¿dale? Pero Ok, no te olvides y decímelo cuando termine la clase. sí. Bien, entonces vuelvo aquí. Entonces dijimos, bueno, pará. Esto me superó a B de préstamos. Por ahí me hubiera convenido utilizar otro de los métodos, ¿sí? Pero ojo que tenemos una limitante de 100 bloques de memoria. Entonces, si hubiéramos utilizado, en vez que único índice, hubiéramos utilizado hashgrace, esta tabla teníamos que hashear 3 veces y ya nos pasábamos de los 16.000 que me da el otro costo. Habría que ver si me convenía utilizar loops anidados, ¿sí? Entonces, ¿cuándo me hubiera convenido utilizar loops anidados? Si lo que salía de la selección eran menos de 100 bloques, ¿sí? Ponele 98, yo puedo utilizar el bloque 99 para ir recorriendo toda la tabla de préstamo y comparar en memoria contra los clientes y el último bloque para ir acumulando los resultados. Entonces, me interesa también saber cuántos bloques de clientes salieron. Esto me quedó como corridito. Profe, una consulta. En el Sí, parcial nosotros, en vez de hacer esto, porque capaz no, sí. no me queda muy claro, podemos tranquilamente calcular los costos con cada opción y decir, Sí, bueno, esta es la mejor. Ok. totalmente, sí. Le va a llevar más tiempo, pero si lo hacen, lo pueden hacer, obviamente. Entonces, ¿cuántos bloques ocuparía la selección? La cantidad de filas que se ve en la selección dividido el factor de bloque de cliente, porque la selección no modifica el factor de bloque. Y entran, acá por lo que estamos viendo, 5 clientes por bloque. Entonces sería 1250 dividido 5. Ahí ya sí se me complica la matemática. 250 bloques. Entonces salen 250 bloques, con lo cual no los voy a poder procesar de una contra la otra tabla, ¿sí? Cuando salen los primeros 98 tengo que hacer una recorrida de préstamo, cuando salen los siguientes 98 otra recorrida de préstamo, y ahí ya pasé los 20.000, ¿sí? Bueno, llegué justo a los 20.000 y después con la tercera recorrida voy a necesitar más y los voy a pasar. Con lo cual el index scan igualmente es mejor, por más que me dio un número alto, más grande que el B de préstamos, es mejor que los otros. De hecho, si lo calculan ¿cómo se dice? El costo a los otros métodos, van a ver que le va a dar. Bueno, y lo mismo con sort merge, porque ya voy a tener que bajar la tabla, volver a leerla, y ya eso ya tiene un costo importante. Entonces, bueno, de vuelta, lo pueden justificar de esta forma como hice yo ahora, o, como dijo su compañero, ya calcularla de una y va a darse cuenta que está. Si no hubiera estado esta limitante de memoria, si yo le hubiera tenido 500 bloques de memoria, ahí no, ahí me convenía hacer loop saneado, porque levantaba ¿cuántos dije que eran? No la anoté, ¿no? Lo tenía la calculadora. Los 250, acá lo tenía. Los 250 bloques de memoria los levantaba completamente en memoria, de lo que salía de la selección, y me leía una única vez la tabla de préstamo bloque a bloque, haciendo el join contra todos los clientes que tengo en memoria, que ya son los de Catamarca Premium, y entonces era este segundo costo 10.000, que es menor a 16.250, con lo cual lo aceptaba. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Repite la justificación? Sí, la justificación es que salieron 250 bloques de la selección, con lo cual, si en vez de esta opción que era indexar loops anidados, tenía que leer 250 dividido 100 menos 2 veces la tabla de préstamos, que es unas 3 veces, que da más que 16.250, da 30.000. La tabla de préstamos era de 10.000. Hashgrace también la lee 3 veces y además 2 veces más la de la selección, con lo cual lo supera. ¿Sí? Y también, bueno, el sort merge, también al no entrar en memoria, tiene que ordenar de externo la tabla de préstamos y no va a dar menos de 16.250. O sea, mínimamente la te quiere ordenar, grabar ordenada y ya ahí el costo se te va para arriba. Te hago una pregunta. Esto de tener Sí.
de hacer la estructura de el left tree, ¿es Sí. obligatorio? No es obligatorio siempre que después los costos que lo vayan calculando tengan un equivalente de un left tree, de un árbol óptimo left deep. ¿Podría de alguna manera dar algo más chico que esta estructura? O yo hice otra En forma. este caso no lo sé. ¿Vos tenés alguno que te dio menos? Sí, me dio. Fue haciendo el de las fechas antes. Sí. Entonces, de esa manera tenía un bloque de 500. Dale, bueno, si vos llegás a encontrar uno que dio menos, te lo voy a hacer. No, yo lo hice porque me olvidé el left nomás. Pero Mandámelo, pero ojo, que si no lo haces left, tenés que guardar a disco el resultado intermedio. sí. Si no te queda left deep para poder aprovechar. Sí, había Mándamelo usado el loop anidado. Mándamelo por Slack y te lo valido. Mándamelo ahora y mañana a la mañana lo trato de mirar. ¿Vale? Vale, sí, O igual sea, la política mía es esa. Si no usan la heurística, se los tomo bien siempre que le gane al haber usado la heurística. Estamos. De momento venía bien los costos igualitos. Perfecto. Bueno, entonces el final, costo final, es igual a 16.250 más, ¿cuánto era que había sido el primero? 5.002, que es igual a 21.252. Este es el costo. Me pedían dos cosas. Me pedían el costo y la cantidad de filas que son de vuelta. Bueno, la cantidad de filas, bloques no me lo pedían, pero filas sí. La cantidad de filas ya un poquito lo tenemos preparado porque me habían salido, dijimos, 1.250 clientes. Acá había una cosa que era complicada de ver, que lo dije antes. De los 100.000 préstamos no son para todos los clientes, sino todos los clientes tienen préstamo, con lo cual uno podría pensar que uno de cada 10 clientes tienen préstamos, ¿sí? Fíjense, solo 10.000 clientes tienen préstamo. Entonces, podríamos pensar que hay 1.250 clientes con préstamo por la variabilidad de ID clientes en préstamo. Puse el mismo número. Hay 125 clientes con préstamo, 1.250 dividido 10. Y ahora lo que tenemos que ver es cuántos préstamos por cliente hay. De los 100.000 préstamos que corresponden a 10.000 clientes, significa que hay 10 préstamos por cliente. Hay 10 préstamos por cliente. Entonces, esos 125 clientes tendrán 1.250 préstamos en total. ¿Y qué es lo que me está faltando? El tema de la fecha. Me dice que un 5% de los préstamos son de 2024. Asumo que la fecha se distribuye también equitativamente. Entonces, un 5% de esos préstamos son de la fecha que busco. Entonces, llegamos a 1.250 por 5 dividido 100, que sería dividido 20. Entonces, hay 63 préstamos. Medio 62 y medio, bueno, podemos decir 63, 62, el que quiera. Esta es la forma de estimar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todo. ¿Sí? La selección última, si bien no agrego un costo, sí me dice que solo un 5% pasaba esa selección. Bueno, asumo de que se mantiene entre todos los préstamos de justo los clientes que fui a buscar. Entonces me quedo con un 5% de los préstamos que salieron. ¿Cuántos préstamos salieron? Bueno, depende de cuántos préstamos por cliente hay, cuántos clientes salieron de la selección y cuántos clientes tenían al menos un préstamo. Como dije, era medio complicadito este. Espero que este cuatril no salga tan complicado. No les puedo prometer nada, pero esperemos que. Y bueno, voilà con esto. Yo tengo. Sí, los escucho. Pónganse de acuerdo. Habla, Teo. Okay. Bueno, arranco yo. Sí. Yo había puesto que la cardinalidad final era igual al n de la selección Sí. por el n de préstamos dividido la variabilidad de ID cliente en préstamos por 0,05. Me queda 625. Bien, lo que te está faltando es esto, me parece, que solo un 10% de los clientes tenían préstamo. O sea, lo que vos estás asumiendo, si haces esa fórmula en particular, es correcto si considerás que todos los clientes tienen préstamo. Te faltaba solamente esa partecita. No era un error grave, no es que hubiera pasado regular el ejercicio. Ok, buenísimo, gracias. ¿Hay alguna otra duda? No me acuerdo quién había hablado. Yo tengo una duda con
O sea, la primera parte, yo lo que había planteado era algo que supongo que me acabo de dar cuenta que está mal, que es, yo tenía las dos tablas y las seleccioné ambas y luego hice el join. Me di Bien. cuenta que evidentemente era mucho mejor hacer left tree. Bien. Igualmente, con eso, si vos que después tenés que hacer el join, hiciste la selección de las dos tablas y no te entran en memoria las selecciones porque solo Ninguna de tenés que las dos tener me 100 entra en bloques. memoria, claro. Tenías que al menos una grabarla a disco y después cuando haces el join, si lo haces por pipeline, no podés usar el índice porque ya no tenés ninguno de los índices. Claro. Tendrías que haber considerado esas dos cosas. Las consideré Ah, ambas. bueno, está bien. Bueno, yo creo que, no me acuerdo quién había dicho, yo hago la monada de calcular todos los métodos del join y después darme cuenta cuál es el que más sirve. Sí, por eso yo digo, traten de hacer la heurística, traten de no hacer las dos selecciones de una o no, porque ahí sí ya es como que si les da peor, le voy a decir, bueno, no usaste la heurística y te dio peor que si usabas la heurística. Claro, genial. Yo más que nada acepto que no usen la heurística siempre que les dé mejor, porque considero que alguno de ustedes puede iluminarse y decir, ah, no, pará, acá la heurística no es lo mejor. Bueno, sí, lo acepto y hasta puede llegar a pasar, pero que le gane. O al menos que no pierda por mucho. Si hay una diferencia del 5%, tampoco me va a poner loco, ¿no? Genial. Y la última duda era Sí. sobre... O sea, no entendí muy bien el pipeline que hicimos al principio para quitar los costos del left tree. Quizás es un error de concepto mío de pensar que se tenía que tener sí o sí los bloques de memoria, pero creo que es un error de concepto. Claro, no tiene por qué tenerse todo el bloque en memoria. Cada bloque que sale de la selección con sus clientes ya le puede hacer el join contra la tabla de préstamos. Entonces, de la selección en sí no tenés que tener todos los bloques en memoria. Por cada bloque que sale un bloque con, no sé, 30 clientes. Bueno, para esos 30 clientes le hago el join con los préstamos de esos 30 clientes, se los paso venía una selección y una proyección. Esta selección es hacer un if, fijarse que la fecha sea mayor a la que se necesitaba, creo que era el 1 de 2024, y se queda con los atributos que había que devolver. Cuando se hizo eso, se pasa al siguiente bloque de la selección. El siguiente bloque de la selección se le hace el join contra todos los préstamos, etc. Entonces, de este lado lo único que tenés que tener es un bloque en memoria al mismo tiempo. Sí, no necesitas tener todo el resultado de la selección en memoria, sino que bloque a bloque, apenas la selección llenó un bloque, ya se lo pasa al siguiente operador. Por eso el pipeline no tiene acá un B de selección más N de selección por el index scan. Esta parte de acá, en la B de selección, se pierde porque el que me está levantando memoria bloque a bloque es el operador anterior. Y por eso arrancamos con N de selección por el index scan, que es esto que estoy Genial. marcando. Perfecto. Profe, sí. Una consulta más, perdón. Dale. Para la cardinalidad. Sí. Para la cardinalidad. O sea, no hay fórmula que se dé cuenta de que solo el 10% de los... No. Es No, como, eso no lo vas es a como tener. si fuera que por la tabla la tenés que tomar como un histograma y ahí darte cuenta de que el 10% de los clientes tiene Sí, préstamo. sí. Ah, Sí. ok, buenísimo. Gracias. Yo tengo dos preguntas, Lucas. Sí. Por un lado, esto que hiciste antes de no calcular todos los métodos para el join, sino que por el límite de memoria ya sabías que el mejor era el de loop por índice. Si la memoria era mayor a los 250 bloques, que nos dio la cantidad de bloques de la selección, ¿ahí hubiese convenido loops anidados? Claro, si ya era de 252 en adelante, ahí te conviene loops anidados. Decís, no, esto es más que leer una vez la tabla, es más de una vez leer la tabla de préstamos, con lo cual, ¿yo qué hago? Cuando la selección me levanta los 250 bloques en memoria, con el bloque 251 leo uno a uno los bloques de préstamos, ¿sí? Y para cada bloque de préstamo lo combino con todos los clientes que, en este caso va a ser uno solo, ¿no? Con el cliente que le corresponda, si es que lo encuentra, con lo cual es una única lectura de la tabla de préstamos, con lo cual el costo sería 10.000 en vez de 16.250. Entonces el costo sería menor, sería de 15.002 en vez de 21.252. Genial, perfecto. Después tengo otra duda que no es exacta este problema, pero es similar también de costos. Si en la condición hay un rango acotado, por ejemplo, de fechas, por ejemplo, había un problema que tenías que calcular la fecha para 5 días.
Sí. En ese caso, ¿sirve hacer el cálculo con índices, por ejemplo? ¿O cómo? Sí, podrías. Si la selección es por fecha y tenés un índice por fecha y son 5 fechas, podrías hacer 5 index scans. El costo sería 5 por lo que vale el index scan de una única fecha. Ok, perfecto. Después, si conviene o no, depende de comparar contra los otros índices, porque son 5 index scan y por ahí hay otro índice que no era tan bueno, pero lo hacías una única vez, y con eso le ganabas a 5 veces el otro. Ahí ya depende mucho de los datos, obviamente, ¿no? Genial, perfecto, gracias. Bien, ¿alguna más? ¿O pasamos al 2? Yo no termino de entender tampoco en la proyección final cuándo es que deberíamos agregarle el costo del software Bien. externo. Es complicado en este caso, lo acepto, ¿sí? Yo trato de que en la proyección final no haya duplicados, pero acá uno podría decir que podría darse que un mismo cliente tuviera un préstamo de la misma fecha y del mismo monto. En este caso en particular, como veníamos ya corriéndolo por cada cliente, ¿sí? La idea es que el duplicado se tendría que dar dentro de los préstamos de un mismo cliente. Si viniéramos en otro orden, uno podría decir, bueno, podría pasar que el primer join me diera un cliente y el último join me diera otro del mismo cliente anterior y es más complicado. Acá sería realmente complicado calcular porque no les estoy dando los valores como para calcular tampoco cuándo entra. Pero en este caso podrían decir, asumo de que cada cliente tiene pocos préstamos, de hecho, recuerden que había 10 préstamos por cliente, con lo cual van a entrar en memoria sin ningún problema. Y nunca van a exceder una gran cantidad de bloques. Si alguna vez les tomara algo para que trataran de hacer eso, les voy a dar efectivamente cuánto ocupa cada cosa y ahí lo que tienen que hacer es tratar de estimar de alguna forma cuántos distintos valores hay de esto, probablemente le dé las variabilidades como para que lo puedan estimar de alguna forma y ver si estos tres atributos multiplicado, por lo que ocupa estos tres atributos, multiplicado por la cantidad estimada de distintos valores que puede tener la consulta, entra en memoria o no. Y si no entra, tienen que hacer un sort externo para resolverlo con la fórmula que ya vimos del logaritmo y todo, pero siempre calculando sobre esto en particular. Ok, buenísimo. O sea, si no nos dan los datos, podemos, asumir que entra, sí. Okay. Sí. Definitivamente. Quizá algo que fuera, no sé, si fuera select solamente de P fecha, bueno, ahí sí puedes decir, no sé cuántas fechas hay, aunque igual de vuelta hay 365 por 2 desde el 2024-1.1 hasta ahora, o sea, no es algo terrible. Bueno, parece que terminan las consultas. Tengo la última. Dale, no hay problema. En la última parte que calculás la cardinalidad de salida, Sí. el 125 sale de ignorar la fórmula de n por n sobre variabilidad más grande y decir, bueno, de todos los clientes que tengo, solo el 10% va a tener préstamos. Sí. Ok. O sea, no multiplicas variabilidades, ignoras esa fórmula. No, exactamente. Está perfecto. Bien, ¿alguna otra? Bien. Bueno. Sí, Pedro. Sí, perdón, me quedó una duda respecto a eso último. La idea de que acá me confundo un poco porque justo desde 1250 dividís por 10 y después termina multiplicándose por 10 de vuelta, eso es casualidad, ¿no? O sea, ¿tiene que ver con el n de los dos? Tiene que ver con lo de n, quizás está vinculado, no estoy 100% seguro, pero si no fuera justo un 10%, por ahí no daría lo mismo, porque con un 20% quizás en algún momento lo multiplicás por 5 y 10 por 20, no quiero ser bruto. El tema, ¿cuál es? Si vos usás la fórmula hacia lo bruto, la menor variabilidad en realidad no va a ser el 10.000 de acá, sino que va a ser el 1.250 de cliente, entonces es medio como que estás asumiendo que los clientes siempre tienen préstamo y no estás respetando esto de que de los 100.000 préstamos solamente había 10.000 clientes entre sí y no son todos los clientes que estaban originalmente. El tema es como que ya viene filtrado eso de antemano y eso lo jode un poquito en la forma. Igual fuimos laxos con esto porque no era algo fácil de ver. No es algo para lo que se tengan que preocupar realmente tanto. Son como dos cardinalidades que ignorás y las reemplazas por una, ¿no? Primero la del join y después la de la selección. Sí, bueno, la del join medio como que la estoy usando acá, cuando digo que hay
10 préstamos por cada cliente, ahí ya estoy diciendo que cada cliente se va a juntar con 10 préstamos. Entonces, por eso lo multiplico por 10. Y después lo divido por 10 porque digo que este número en particular es 10 veces el que está acá, entonces por eso es que lo divido por 10. Es decir, es justo que los dos números dan 100.000 y a un número muy cercano. Es medio como una casualidad que haya dividido por 10 y multiplicado por 10. Sí. Sí, hablen, no levanten la mano. Perdón si fue contestada, pero ahí nos faltó agregar el costo de la proyección. No, asumimos de que entran en memoria. Sí, lo que dijimos recién es que asumimos que entra en memoria porque para cada cliente hay muy poquitos préstamos, de hecho hay 10 como máximo, y como lo estoy recorriendo en orden por cliente, puedo detectar rápido si hay duplicados y eliminarlos, con lo cual no es que haya que hacer un sort externo. Ok, gracias. Bien. Bueno, ahí les di el tiempo suficiente. Nadie más habló. Cualquier cosa, si no, tenemos el canal de consulta. Bueno, vamos al 2 de costos, que tengo la esperanza de ser un poquito menos complicado que el anterior. Y dice lo siguiente. Adalberto está preparando un gran festejo y busca un lugar donde hacerlo. Para eso revisa la plataforma Moogle Reviews, revisando puntuaciones de sus dos influencers favoritos, Fulky y DJ Ann. Ejecuta entonces la siguiente consulta. Select asterisco from lugares L, inner show puntuaciones P, using ID lugar, where, usuario igual a Fulky, or usuario igual a DJ Ann, and puntaje igual a 10. Bueno, ¿qué tablas tenemos? Tenemos, por un lado, lugares, ¿sí? De donde festejar. Tiene una ID de lugar, nombre, dirección y un precio promedio. Y por otro lado, las puntuaciones que tiene cada lugar. Un usuario le puede o no haber puntuado el lugar. Y si lo hizo en una fecha y con un puntaje en particular. Me pide estimar solamente la cantidad de filas y bloques. Y acá el costo no importa. Tengo que estimar la cantidad de filas y bloques devueltos por la consulta. Sabiendo que los influencers solamente ponen un 10% en 5% de sus puntuaciones. Es decir, de todas las puntuaciones que hacen estos dos influencers, solo el 5% recibe el puntaje 10. Y el otro 95% recibe un puntaje. Bien, no es un join a secas en este caso, como el caso anterior, sino que para mejorar la estimación, por suerte, tenemos un histograma. De vuelta, si tenemos un histograma, hay que usarlo. No es que si me da una estimación peor que no usarlo, digo, ay, no uso el histograma que da una estimación más chica. No. Si tenemos un histograma, lo usamos. Ese histograma registra los tres usuarios con más puntuaciones, que son Bei Ru con 100.000 puntuaciones, Fulky con 70.000 y Sebojin con 50.000. Y bueno, después no tenemos mucha más info que qué cantidad de filas tiene cada tabla, qué cantidad de bloques tiene cada tabla y qué cantidad de distintos usuarios hay en la tabla de puntuaciones, que en este caso son 100.000 usuarios del millón de puntuaciones. Entonces, bueno, acá no podemos usar la fórmula directa de la multiplicación de los n dividido a la máxima variabilidad porque no sería correcta porque está asumiendo de que son equiprobables toda la distribución de usuarios, usuarios en puntuaciones, y ya sabemos que no es verdad porque fíjese que del millón de puntuaciones hay 100.000 que son de un único usuario, 70.000 del otro y 50.000 del otro. Entonces no hay una distribución absolutamente equitativa. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, lo primero que tenemos que ver es cuántas puntuaciones hizo Fulky y cuántas puntuaciones hizo este DJ Ann. ¿Por qué? Porque cada puntuación es de un único lugar. Fíjense que hace una referencia a la ID de lugar al lugar. Con lo cual, la cardinalidad va a estar dada por la tabla de puntuaciones. Cada puntuación es de un único lugar, con lo cual si salen 90 puntuaciones, hay 90 resultados del join entre puntuaciones y lugar. Entonces, sabemos por un lado que Fulky hizo 70.000 puntuaciones. Te lo voy a anotar por acá. Lo que no sabemos es certeramente cuántas hizo DJ Ann, pero lo podemos estimar. ¿Cómo? Como el n de otros dividido la variabilidad del otros. Es decir, de este millón de puntuaciones, ¿cuántas son que no sean ni de Beirut, ni de Fulky, ni de Sebojin? 1.000.000 menos 100.000 menos 70.000 menos 50.000. Entonces es 1.000.000
menos 100.000 menos 70.000 menos 50.000. Da 780.000 si lo estoy haciendo bien. ¿Y cuántos otros usuarios hay? Hay 100.000 usuarios en total, de los cuales 3 son Beirut, Fulki y Cebollín, con lo cual acá tenemos hay 9.997 otros usuarios. Y acá podemos sacar cuánto tenemos en promedio, dividido 29.997. Y bueno, tenemos 7,8 publicaciones en promedio de los otros usuarios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos asumiendo que los que no son los 3 que más tienen se distribuyen equitativamente y tenemos 7,8 puntuaciones en promedio entre ellos. Lo voy a pasar a escribir acá para que quede. Lo tengo que estimar. N otros es igual a 780.000. Surge de N de puntuaciones restándole los valores de los 3 conocidos. La variabilidad de usuario se llamaba usuario otro en puntuaciones. Es 100.000 menos 3. Y entonces hay 7,8 que redondeamos a 8 publicaciones para los otros usuarios. Entonces DJ An tiene 8 publicaciones. Entonces en total salen 70.008 publicaciones. Cada una se junta con un único lugar. Entonces N de la consulta es igual a 70.008. Igual creo que me está faltando algo, perdón. En el join Sí, es 70.008. Sí. te decía que el 5%. Sí, en el join, perdón, es 70.008. Vamos a ver si luego del join pasa algo más. Pasa que también estoy buscando que tengan un puntaje en particular. Vamos a borrar toda esta locura, ¿sí? Y solo el 5% de las puntuaciones tiene un 10. Lo podría haber hecho antes, lo podría haber hecho después. Total, acá no es el costo. Estas son puntuaciones de cualquier valor. Solo un 5% son de valor 10. Entonces tenemos 70.008 por 5 dividido 100 que salen en la consulta. De vuelta no es lo mío. Debe ser dividido 20, pero créanme que es el 5%. 3.500 o es igual a 3.500 o 3.501, no me importa si lo redondean para arriba o para abajo, acá realmente al estimar la cantidad de tuplas no es algo que puede influir mucho. Profe, una duda, ¿estaría mal? Sí. Yo para la cardinalidad puse que era igual al n de la selección Sí. por n de lugares dividido la variabilidad y puse que la variabilidad era 50.000 por ser clase primaria. ¿Está bien? ¿O habría algo mal conceptualmente? ¿Y cuál te quedó? A ver, para vos hiciste. Me quedó igual. La selección. Ah, bueno, sí. De hecho sale de la fórmula y sí, está bien. Ok, pero no sé si estaba bien poner que la variabilidad de... Sí. Ok, buenísimo, gracias. Estamos bien. Bien, esto es solo una parte de lo que me piden, que es la cantidad de filas. Me piden también que estime los bloques. Y para estimar los bloques, recuérdense que 1 sobre el factor del join es igual a 1 sobre el factor de usuarios y puntuaciones, más 1 sobre f de lugares. Acá tenemos un f de 10 y acá tenemos un f de 5. Entonces tenemos un décimo más un quinto, que es igual a 3 décimos, con lo cual el f del join es 3,333, que en realidad hay que redondearlo para abajo, para arriba. Para abajo, ¿no? Para abajo, perdón, sí, lo estoy diciendo mal. Si entran 3,33 filas en bloque, es que en realidad entran 3, no entran 4, gracias. Si el f del join es 3, entonces
la cantidad de bloques de la consulta, ¿sí? Está afectada por el join, porque lo único que hay es un join, después es un select asterisco, no es que hay una proyección que cambie nada, con lo cual el B de la consulta va a ser igual a N de la consulta dividido 3, que es igual a 3500 o 3501 dividido 3. Opa. 4084 bloques. ¿Estamos? No, 3500, 4084. Algo escribí mal. 1166, no había forma. 1167 bloques, perdón. Sí, no tenía sentido que hubiera aumentado. No sé qué escribí. Andás a ver. Bueno. Entonces, en este ejercicio no se pedía mucho más que esto. Creo que era bastante más sencillo que el anterior. ¿Dudas? Acá estamos. Recanche. Bueno. Yo quizá una. Ah, dale. Sí, sí. En este ejemplo exactamente igual que en el anterior también, o sea, no lo hicimos al dibujito del árbol, o por ahí se me pasó, pero sería exactamente, o sea, sería muy parecido al anterior, me imagino, ¿no? Sí, igual acá no tenías que estimar el costo, con lo cual no te importa el árbol. Cualquier árbol que hagas, si resuelve esta consulta, tiene que dar la misma cantidad de filas y la misma cantidad de bloques. Ok, pero me sirve O sea, a mí acá para... no... Si te sirve, hacelo, pero sí, no, me resirve. No te cambia absolutamente nada. Ok. Ahí, acá sí hacelo como quieras, de hecho. Cuando no te que estimar el costo, haz el árbol que a vos te guste más. Ok, genial. Muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a pasar a los de NoSQL. Les voy a contar una triste historia. Yo tenía ganas cuando terminé de trabajar de armar algún set de datos y Windows se le ocurrió actualizarme la máquina y no me dio el tiempo de hacer el de NoSQL. Y no solo eso, sino que tenía un Mongo Playground para probar el otro y me lo voló. Entonces, lamentablemente no tengo un set de datos de prueba. Igual este era bastante complicado, por eso no me dio el tiempo. Pero lo podemos resolver igual. De hecho, ustedes en el examen lo van a resolver igualmente. Así que, perdón por ello. Por ahí el de Mongo vamos a tratar de hablarlo rápido, no puedo prometerles nada. Bueno, vamos primero con el Neo4j. La AAPPT, Asociación Argentina de Piedra, Papel o Tijera, guarda en una base de datos la elección que hizo cada jugador en un partido, pudiendo entonces saber quién ganó, debido a que cada tipo de elemento gana contra uno y pierde contra otro. Bueno, para el que no sabe jugar piedra, papel o tijera, la piedra le gana a la tijera le gana al papel y el papel le gana a la piedra. Entonces me dice, por ejemplo, la siguiente estructura indica que José le ganó a Xian en el partido 8. ¿Por qué? Porque José eligió en el partido 8 piedra y Xian eligió en el partido 8 a tijera. Y como piedra le gana a tijera, José le ganó a Xian en el partido 8. ¿Sí? Siempre tómense un tiempito para analizar un poquito el ejemplo que yo les doy. Pueden preguntarlo, obviamente. Y bueno, tenemos dos tipos de nodos. Tenemos los nodos de tipo 2 puntos elemento. Acá no se llega a leer muy bien, pero hay un 2 puntos. Los nodos 2 puntos elemento, que serían piedra, papel o tijera, que tienen el atributo tipo, que es piedra, papel o tijera. Y los nodos jugador tienen el atributo nombre, que en este caso sería José y Xian. Y bueno, acá ya me están diciendo que el arco eligió tiene un atributo que se llama partido, que es numérico, donde me permite ver de todas las selecciones que hizo José, cómo le fue en cada partido contra las solas selecciones que haya hecho una persona. Entonces esta es básicamente la estructura de la base. Para ayudar a una investigación de fraude, escriba una consulta en Cypher que devuelva el nombre de los jugadores que cumplan las siguientes 3 condiciones. ¿Sí? Son jugadores que siempre hayan perdido contra el jugador de nombre Jules, habiéndolo enfrentado al menos una vez. Que hayan ganado en total más de 100 partidos y que hayan perdido en total entre 1 y 100 partidos. Bien, entonces, yo cuando leo esto ya veo que tengo que, por un lado, contar cuántos partidos ganó, por otro lado, contar cuántos partidos perdió, entonces ya me estoy imaginando una consulta con un with en el medio. ¿Sí? Primero voy a buscar los que ganaron más de 100 partidos, después voy a buscar los que perdieron entre 1 y 10 partidos, pero siempre con nodos que surgieron de la consulta anterior, entonces al final tengo los que hicieron ambos. Lo que parece un temita es cómo meter esto de que siempre hayan perdido contra el jugador de nombre Jules, habiéndolo enfrentado algunos menos una vez. Esto ahora vamos a ver cómo lo podemos
hacer. Probablemente sea con algún tipo de exist o not exist. Pero vamos a arrancar con una parte importante de todo esto, que es armar cuando sabemos que alguien le ganó a otro. Entonces vamos a empezar a fijarnos, por ejemplo, en el que hayan ganado en total más de 100 partidos. Entonces, sería un nodo jugador, vamos a llamarlo J, jugador que había puesto, sí, que eligió a un elemento, E1, que le gana. Acá sí es importante poner la dirección, porque queremos que el elemento que eligió J le gane al otro elemento, E2. ¿Y ahora le tenés que poner algún alias? Ahora sí, lo vamos a necesitar para... ¿A cuál me decís vos? Al de eligió, si no me equivoco. Al eligió, sí, para el partido lo vamos a poner. Sí, ahora ya se lo voy a poner. Bien, eligió otro elemento, pero eligió un elemento que le gana a otro elemento que fue elegido por otro jugador. Vamos a llamarlo J2 jugador. ¿Sí? Entonces, esto es como, digamos, una estructura de que uno piensa que un jugador eligió algo que le ganó a otro jugador. Pero como bien dijo su compañero, ¿sí? Un jugador tiene muchas elecciones en distintos partidos. Yo quiero fijarme que esta elección que hizo el elemento sea en el partido en el que este otro J2 eligió a otro elemento que perdió contra el que le había elegido el primer jugador. Entonces, es necesario poner acá un alias y en el where poner que E1.partido sea igual a E2.partida. Esta es la estructura base del ejercicio y era la parte quizás más complicada. También hay que poner jugador distinto jugador, de casualidad. Y no haría falta porque el jugador en un partido elige un solo elemento y es imposible que ese elemento le gane a sí mismo. No es que estaría mal si lo hubieras puesto, pero no es necesario. Ok. Se podría poner en E2 eligió y hay entre llaves partido 2 puntos. Bien. Hace poquito cambió la sintaxis de Neo4j y no sé si eso ya se lo está aceptando. En el momento eso no estaba aceptado y había que ponerle un where. Pero creo que hace poquito como que fueron más hábiles en qué es lo que se puede poner entre llaves. Yo en general, mi regla general es entre llaves pongo algún valor fijo, como por ejemplo cuando pongamos el jugador Jules, pero el resto lo pongo en el where por si acaso. No te sé decir a ciencia cierta si lo va a aceptar o no, porque creo que las últimas versiones ya lo aceptan, pero no estoy 100% seguro. Por las dudas, pongámoslo en el where. Creo que se puede poner un where dentro del... Claro, ahora ya lo permitía, por eso, bueno. Yo lo pongo afuera, que sé que funciona seguro, porque lo vengo usando hace bastante Neo4j, todavía no me ayorné con las nuevas versiones, pero obviamente que si me ponen algo que en las nuevas versiones funciona, se lo voy a aceptar, no es que no se lo voy a aceptar. Bueno, yo tengo la facilidad del copy-paste, con lo cual lo voy a hacer en distintas etapas. Por ahí en un examen uno acá ya podía empezar a meter algo más. Pero bueno, entonces esto es with j count asterisco as count ganados where count ganados mayor a ganó más de 100. Sí. Una duda, profe. El E1.partido se refiere al eligió, ¿no? Porque... A este eligió en particular, que sea el mismo partido que este eligió de acá. Ah, porque te quedaron los elementos con los mismos alias. ¡Oh, qué salame! Gracias por avisarme. Este elemento no lo necesito, el alias. Así que vamos a ponerle X1 al elemento y X2 al elemento. Gracias por avisarme. Disculpa, no lo había visto. Excelente acotación. ¿Es necesario especificar que tienen distintos alias si no lo necesitas? Si no necesitas, no es necesario ponerle alias. Hasta se puede hacer también así. Y además quería preguntar, ¿ustedes prefieren que pongamos todo en una sola línea de match o les da igual si es comas? Traten de tabularlo para que quede legible. O sea, yo no tengo problema si me ponen un enter acá porque quedó así. No, tipo de ser solo con coma, de tipo como 3... Ah, se puede poner por comas también, no, ahí lo puedo aceptar también. Okay. Ahí sí van a tener que tener el alias para que, o sea, si usted vas a separar esto entre comas, ahí sí te ponen un alias a alguno para que después abajo lo repetís con el nuevo match. Porque si no te lo vincula con cualquier otro nodo que no tiene por qué ser el mismo que el anterior. Ok, gracias. La otra estructura sería muy similar.
vamos a utilizar el jugador que salió el anterior con un count asterisco, o sea, como que medio agrupamos por el nodo del jugador y nos fijamos que la cantidad de veces que ganó sea mayor a 100. Tenemos que usar el mismo nodo J, que ya no hay que decirle que es de jugador, porque ya lo dijimos antes. ¿Sí? Acá no es necesario, si yo creo que no es necesario cambiar los alias, lo voy a hacer únicamente por claridad. Voy a llamar a E3 y a E4 para que quede bien claro de que no estoy llamando al anterior, pero no es 100% necesario. Este J2 jugador, fíjense que no lo usé también, así que lo podemos perder. Este alias. Y acá voy a poner with J count asterisco as count perdidos. Y lo voy a convertir acá para cuando un jugador en un partido eligió un elemento que perdió contra el otro. Entonces aquí sería where count perdidos menor o igual a 10. Si lo está devolviendo es porque tiene al menos uno que perdió. No es necesario poner que sea mayor o igual a 1. Igual si lo hubieran puesto no sería una locura, pero si queremos filtrar a que no hayan perdido más. Entonces, utilizo al mismo jugador, hago un grafo similar al anterior, pero que apunte distinto. Acá apuntaba hacia la derecha, acá apunta distinto. Y me fijo que al menos 10 veces haya perdido contra algún otro jugador que eligió algo que le ganaba suerte. Sí, ¿alguien me quiere preguntar algo? Martina, tenés el micrófono activo. Ahí está, perfecto. Bueno, lo que me estaría quedando entonces es el tema de Jules. Hicimos estas dos. Queremos que siempre hayan perdido contra el jugador de Jules y que lo hayan enfrentado al menos una vez. Entonces, por un lado, fíjense que el que siempre hayan perdido es equivalente a decir que nunca le ganaron. Y habiéndolo enfrentado al menos una vez, es que al menos una vez hayan participado, porque el nunca le hayan ganado, incluya a nunca jugaron contra Jules. Y yo quiero que siempre haya perdido y habiéndolo enfrentado al menos una vez. Entonces, necesito que nunca le hayan ganado y también que al menos una vez le hayan enfrentado. Si yo solamente pongo que nunca le hayan ganado, no me alcanza porque también está devolviendo a aquellos que nunca le ganaron porque nunca lo enfrentaron. No es lo que queríamos. Entonces necesitamos dos consultas del tipo NotExist, que en realidad las puedo poner en cualquier lugar, las voy a poner aquí por un tema que yo puedo editar, pero la podían poner tranquilamente en otro momento. Entonces, ¿qué es lo que primero queremos? Es que nunca le hayan ganado. Entonces, que no exist y este mismo match, de vuelta le voy a poner un alias distinto simplemente por un tema de claridad, de 13.4, de 5, de 6. Sí, que es un jugador que eligió un elemento que le gana acá, y acá sí el jugador no tiene que ser cualquiera, sino que tiene que tener nombre Jules. Entonces acá lo que estoy pidiendo es que nunca le ganó a Jules. Y que al menos una vez lo haya enfrentado. Que sería básicamente repetir todo este mega match. De vuelta no es necesario, pero lo voy a hacer por un poco de obsesión. Y cambiamos el gana, ¿no? Porque... Bien, acá ¿qué podemos hacer? O no le ponemos ninguna dirección, o se la ponemos para aquí para que haya perdido, ¿sí? Porque si no estaría en contra de lo que antes pedíamos, que era que nunca lo hubiera ganado. Acá es Jules y acá pedimos que sea el mismo partido. ¿Sí? O sea, lo que no podía estar acá es el mayor acá. Ahora, si no ponían nada, no habría problema porque ya de lo de arriba sabemos que nunca le ganó, entonces cualquier cosa que hubiera estado acá seguro es que perdió, con lo cual tendría esta dirección. Y bueno, con esto estaríamos. Este ejercicio creo que no era tan complicado. Ahora ya miro lo que me mandaron. Pero sí era tedioso, porque había que escribir un poquito, bastante con todos estos match. Y trataré de que no sea tan tedioso si hago alguno de Neo4j para el examen. Pero en general no fue algo tan complicado. ¿Alguien le levantó la mano? Yo. Faltaría. Sí. Tengo dos dudas. ¿En jugador no debería de solamente ponerse la J? Sí, ¿dónde no lo puse? Ah, ok, está bien. Puede ser que en algún lado me lo comí. ¿Puedes decir En acá? sí, en los Ah, de- bueno, sí. Ok, No, ok, está bien. No es que sería algo malo, porque obviamente tiene la etiqueta de jugador, porque ya lo pedí antes,
pero sí, lo utilizamos. Este Ok. alias es el que sí o sí lo tengo que dejar igual. Genial. Y la otra es, yo lo podría haber planteado con otra de sumas, que es lo que se me ocurre. Sí, sí, lo podrían haber planteado. Este exist también se podría haber planteado en este match. Algunos también lo hicieron acá. Hicieron de acá a la izquierda que saliera otro, o con comas, que el mismo jugador hubiera salido a Jules. O sea, el exist en sí se podría plantear como un cosito acá. Ahí lo que es importante es que el count asterisco después cuente si las salidas que hubo para este lado, digamos. O este E1 eligió, o alguno de la derecha, y no lo de la izquierda de Jules, por si lo enfrentó 8 millones de veces, que no me lo tome como 8 millones de grafos distintos porque le queremos que haya ganado y lo que queremos contar es cuántas veces ganó. Pero se puede adaptar tranquilamente. Y última, o sea, no me Sí. queda del todo claro la cardinalidad de los nodos, o sea, hacia dónde están apuntando, más que nada en los casos de Jules. Lo que se me había ocurrido era a mí contar, lo que yo había hecho con las cuentas era contar las veces que le ganó, o sea, que Jules, Sí. que el jugador ganó, que eso debería ser igual a 0, y la cantidad Pero ojo, no. Ahí sí tenés un problema. Si vos querés contar las veces que ganó y te va a devolver 0, el match en realidad no te va a devolver nada, con lo cual nunca se va a poder igualar a que sea igual a 0. No, pero me confundí. Las veces que no ganó Ahí y la sí, cantidad está de bien. veces que se enfrentó a Jules, Eso, haciendo la eso condición de que sea podría... mayor. Y que sean iguales, no Y que tendría sean que ser la iguales, cantidad claro. iguales. Ahí está bien, ahí sí me gustó. Eso Pero sí no podría. entiendo la cardinalidad en gana A. O sea, quizá me marea eso. Es que para el lado de yo no hay cardinalidad, hay dirección, digamos. Eso quiero decir, sí, perdón. Acá el jugador eligió un elemento que le ganó al elemento que había elegido Jules en el mismo partido. Entonces acá hay un subgrafo en el cual el jugador le ganó a Jules. Y vos no querés que le haya ganado, con lo cual en el not exist haces que no devuelva nada a este match. Y en el otro es lo contrario. Acá este match es el jugador eligió en un partido un elemento que pierde contra el que eligió Jules. ¿Sí? Entonces querés que al menos una vez haya perdido. Si él al menos una vez perdió y no existe alguna vez que le haya ganado, quiere decir que todas las veces que jugaron perdió ese jugador contra Jules. Ok, genial. Ahí entendí. Perfecto. Buenísimo. Yo tengo una misma duda sobre eso de las direcciones de las flechas. Yo, Sí. por ejemplo, para el primer match, hice 2 flechas. Una de elemento a gana A y otra de gana A al siguiente elemento. ¿Eso está mal o qué representa la primera flecha De aquí? elemento a gana A. Claro, ¿Y de este elemento hasta cuál fuiste? claro, ahí puse 2 flechas para la derecha. ¿Y por qué? Entre elemento y gana A, ahí agregué otra flecha para la derecha. ¿Se entiende? No sé realmente qué querías hacer porque la arista es directa, o sea, del elemento vas a otro elemento directo. O sea, lo que vos estás buscando es un jugador que eligió en un partido un elemento que le gana a elemento, si es piedra va para allá, no tenés que hacer este de acá, no lo estarías haciendo, que fue elegido por otro jugador. La verdad me mareé con lo que me estás tratando de decir. Pero ¿dónde lo meterían ese otro? ¿Acá de vuelta? ¿Así? No, que claro, eso es lo que dijo Felipe, eso es lo que dice. A ver, espera que borro esto. No veo por qué. Vos querés que vaya derecho del nodo al nodo, no querés que haya algo en el medio. El elemento va con un gana A, elemento. Vos decís, lo que podés decir es esto, que no ponerle el gana A. No, me parece que hubo un error de sintaxis. Porque, Yo lo estoy teniendo el error de sintaxis, puede ser, ¿eh? No. En lo que vos escribiste. No, que no existe con dos flechas hacia la Con dos derecha. flechas no lo conozco. Me Lo que parece sí podrían no haberme existe. agregado es aquí las flechas. Esta acá Sí. y esta aquí. Esto sí podría ser porque acá siempre la flecha va del jugador a donde dirigió. Pero yo estimo que nunca va a haber una flecha que vaya desde el elemento hacia el jugador, con lo cual no era necesario que me pusieran esa dirección. Esta sí es necesario que me la ponga porque implica quién gana. Si no me lo ponen, la piedra también va a ir contra el papel y ahí sería un elemento que no le ganó al otro. Ok. Sí, Si no, por ahí tratá de escribírmelo bien en el canal de consultas y mañana te lo contesto, ¿dale? No, me quedó claro igual. Gracias. Dale, buenísimo.
Profe, si hubiera puesto Sí. were not en vez de were not exist, o sea, si perdí un partido y ganó todos los demás, me lo hubiera devuelto. Bien. Were not es para reemplazar solo este not exist, digamos, ¿no? Claro. Sí, un not y un match de todo esto que vaya hasta Jules. Sí, la única diferencia es que no me acuerdo si el not te permitía definir alias para después hacer este where, pero si lo metes en el where acá adentro creo que funcionaría con la sintaxis nueva. Claro, yo lo que fui haciendo es... Sí, tengo entendido que sí. Sí, tengo entendido que sí. Igual tampoco es que nos ponemos tan quisquillosos de que compile, digamos, en Neo4j. Si más o menos la idea se entiende, yo creo que lo aceptamos. Buenísimo, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Así que no. Pasamos entonces a este. La facultad guarda las notas finales de los alumnos en una base MongoDB en la que cada documento representa un cuatrimestre de la materia y sus notas. Vamos a entrar un Mongo Playground para tratar de hacerlo. Y bueno, y fíjese que cada documento de vuelta representa un cuatrimestre de una materia y sus notas. Tenemos año, cuatrimestre, que es lo que identifica el cuatrimestre, ambas, qué materia es, de qué departamento es la materia, y un array con todas las notas. Cada padrón, cómo se llama el alumno y qué nota final tuvo en la materia. Para evaluar a los departamentos, la comitiva de burocracia quiere saber, para cada departamento de la facultad, cuántas materias hay en ese departamento con un promedio de nota de aprobación mayor a 8. Entonces, ojo con eso, que esta no es una nota de aprobación, hay que descartarla. Y entre estas dos, en este caso, sería un promedio de 8,5, si estoy haciendo bien la cuenta, si fueran las únicas notas, digamos, con lo cual, este caso pasaría de que el promedio es mayor a 8. Igual, obviamente, habría que considerar todas las notas de aprobación de la materia entre todos los cuatrimestres, ¿no? Entonces, para cada departamento de la facultad, ¿cuántas materias hay en ese departamento con un promedio de nota de aprobación mayor a 8? Hago una consulta que devuelve esos datos. O sea, juntar la respuesta de ejemplo. Por ejemplo, tendría que decir, para el departamento de computación hay tres materias, que su promedio es mayor a 8. Para el electrónica hay una materia que su promedio es mayor a 8. Bueno, considere que se apruebe la materia con nota mayor o igual a 4 y no hay que devolver los departamentos para los que haya materias que no cumplan condiciones. Es decir, no tendría que, si no sé, el departamento de gestión no tiene ninguna materia, no es necesario que me lo devuelvan con Kant mate mayor 8, 2 puntos, Z. Bueno, vamos a ver si la magia del PDF me permite hacer esto. Así lo hago acá, que es un poquito más amigable, creo yo. Este sería 1. No le está gustando año porque tiene una ñ. No le está gustando los puntitos suspensivos. Parece que vamos bien. Bueno, vamos a replicar un poquito algunos datos medio de mentira. Simplemente como para que me devuelva algo, ¿no? Vamos a ponerle las mismas notas en el otro año, en el segundo cuatrimestre. Vamos a cambiar la materia a TA001 XX. Vamos a hacer que esta también funcione. Vamos a ponerle un 9, un 2 y un 2. Sí, olvídense lo de los padrones, no lo voy a estar cambiando porque me voy a volver loco. Entonces, para el departamento de computación ya tendríamos dos materias que cumple y vamos a agarrar el de gestión, que no sé cómo se llaman las materias. Tenemos una materia que cumple y también para la gestión vamos a poner una materia que no cumpla. Gestión 002. Y estos se aprobaron con un 5, un 4 y un 5. Pero con eso más o menos tenemos un lindo ejemplo. Vamos a ver si le gusta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para resolver esto? Bueno, primero tengo que calcular el promedio de nota de aprobación de cada departamento. Con lo cual, tengo que hacer un unwind de notas, ¿sí? Después voy a tener que agrupar por materia, pero no considerando todas las notas, sino únicamente las notas de aprobación. Es decir, voy a tener que filtrar las notas que no son de aprobación. Agrupo por materia y calculo el promedio de nota de aprobación. Eso va a ser mi primera etapa. Una vez que tengo eso, voy a agrupar por departamento y con un count o un sum de 1 voy a contar cuántas materias tiene el promedio de nota de aprobación mayor a 8, con lo cual
Antes tengo que filtrar las que son de nota mayor a 8 para que no me queden materias que no cumplan eso, y después agrupar por departamento. Como finalmente tengo que agrupar por departamento, en mi primera agrupación lo voy a tener que incluir porque si no lo estaría perdiendo y no sabría de qué departamento es cada materia. Entonces sé que fue un poco rápido, pero ahora lo voy a hacer pasito a pasito. Entonces lo primero que vamos a hacer es un unwind. ¿Qué hice? De notas. Algo no le gustó. Esto tiene que estar entre llaves. Ahí está. Entonces, este documento, como tiene 3 notas, se va a convertir en 3 documentos distintos que cada uno tiene un único valor de nota. Lo primero que hago es, creo que se podía poner comentarios acá. No, me mandó. Sí, acá con barra estaba. Tomo las notas de aprobación. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es quedarme únicamente con las que son de aprobación. Pesos match. Tal que este valor, nota final, sea mayor o igual a 4, perdón. Nota final. Pero es una consulta. ¿Se puede Sí. eso de poner las funciones entre comillas? Sí, tranquilamente. Yo pensé De que hecho, era me lo para está... acceder a los valores. Sí, no, al parecer lo permitís. No hay problema. De hecho, si tienen algún carácter raro, a veces como que medio que te obliga a hacerlo, como me lo hizo acá en año. Acá no estoy obligado a tener que poner entre comillas, pero el año sí, porque si no, no le gustaba. Pesos GTE de 4. Mira, a veces acá el pesos GTE no me lo obligó a poner entre comillas, pero creo que si lo pongo también funciona. ¿Sí? Bueno, y fíjense entonces que este 2 que se sacó un tal Matías Wester, no está siendo devuelto. ¿Sí? O sea, no me quedé con todas las notas, sino que únicamente con las notas cuyo valor de nota final sea mayor o igual a 4. Siguiente paso, lo que voy a hacer es calcular el promedio por materia, quedándome con el depto. Y otra consulta, yo hice algo medio raro acá. Decime. Agrupé por departamento y puse como una variable que era average aprobado. Hice average y le puse un con. Si la nota era mayor o igual a 4, puse GTE, punto nota final 4. Me quedaba con nota final y si no ponía un noval. No sé si andaría bien. Lo que no me gusta es que solo hayas agrupado por departamento, porque el promedio tiene que ser por materia. Si tiene una materia que tiene todos 10 y otra materia que tiene todos 4, solo una de las materias cumplía que su promedio era mayor a 8, no me acuerdo cuánto se pedía. Ok, no me había dado cuenta de eso. Y si lo hiciste con algún if raro, algún hack así, sí, puede ser. Si vos estás confiado de que es lo correcto, está bien. No es por ahí lo tradicional, pero se podría. Palabras depende del resultado. Y si ojo con los promedios que tienen esos temas, que el promedio de los promedios no es un promedio, entonces yo prefiero calcularlo por afuera. Pero si lo hacen de alguna forma rara que funciona, se las voy a tomar. Entonces, bueno, acá, calcula el promedio por materia. Voy a agrupar. En el ID, como dije antes, no solo me voy a quedar con la materia, sino que también necesito el departamento, con lo cual hago que sea un objeto, tal que materia sea pesos materia, y departamento sea pesos departamento. Les agrupé por ambas cosas. Y vamos a llamarlo promedio. Que voy a hacer el pesos average. Una pregunta, ¿no habría que agrupar también por año y cuatrimestre? No es necesario, porque yo quiero para cada materia calcular el promedio y justamente quiero que en un mismo grupo cargan las notas de todos los años y todos los cuatrimestres. Si yo agrupara por cuatrimestre, estaría sacando el promedio para un año en particular y cuatrimestre en particular, y no es lo que me pedían. Me pedían en lo general. Ok. Y bueno, y esto es el average de la nota final, que la tenemos en pesos nota.nota final. Bien, promedio no funcionó. Yo, profe, acá agrupé solo nota con por eso. materia y después puse departamento otro valor para que después agruparlo de nuevo por departamento. Claro, pero lo sacaste por afuera, digamos. Está Claro. bien. No habría problema. Si hay igual,
lo más correcto sería usar un first of o algo por el estilo. Claro, no me son acuerdo first cuál es, departamento y. para que no te derrumbe. Perfecto, Claro, sí. sí, también funciona. Entonces, bueno, el departamento de computación para la materia TA001 tiene promedio de 9, el de gestión para G001 tiene 9, computación para TA044 tiene 8,5 y gestión para este tiene un promedio de 4,62. Entonces, lo que nos debería dar con este set de datos es que el departamento de computación tiene 2 materias que cumplen, base de datos y TA001, y el de gestión solamente una materia que cumple. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es quedarnos con las materias que cumplen y contar por cada departamento. Entonces, ¿qué es la siguiente etapa? Otro filter, otro match. Tal que este promedio sea mayor o igual a lo que me pedían, que no me acuerdo. Mayor a 8, no mayor o igual. Entonces es promedio. Tiene que ser pesos greater than 8. Entonces fíjense que ya la que no cumplía el departamento de gestión no está haciendo de vuelta. Y ahora es otra agrupación. Tiene una sintaxis horrible para mí. Otra agrupación, en este caso ya agrupamos por el departamento, que ojo que es _id.departamento. Departamento. Y este sería un peso sum de 1 para contar. Hay un count, pero nunca me acuerdo bien la sintaxis porque es medio feo. Y acá ya le voy a poner el nombre que me decían, que era cant mate mayor 8. Perfecto, computación tiene 2 materias que su promedio es mayor a 8 y gestión 1. Lo último que me estaría quedando es accesorio, pero ¿por qué no hacerlo si me lo piden? Es el cambio de los nombres para que tenga el formato exacto que me están pidiendo, que es departamento y cant mate mayor a 8. Entonces, este lo devuelvo sin cambios. Veamos un cambio que se llama departamento, que básicamente lo que va a hacer es devolver el pesos-id. Y además le decimos que el pesos-id no me lo devuelva porque si no me lo va a estar repitiendo. No, le gustó algo. Entre comillas. El pesos bien El bajo IVA pesos 100 no va. pesos. Ah, bueno, así también capaz. No, acá sí es sin Entonces pesos. sin pesos. El lado izquierdo es sin pesos, siempre. Ahí está, perfecto. Bueno, y así que entonces el departamento de computación tiene 2 y el de gestión 1. Entonces todo este choclito, ya lo teníamos, lo puedo copiar y pegar. ¿Se entiende más o menos? ¿Qué es lo que importa de esto? Que piensen las distintas etapas. Acá era importante que había 2 match. Un match primero para filtrar las materias que no eran de aprobación, las notas, perdón, que no eran de aprobación, y un match posterior para no quedarme con las materias cuyo promedio fuera menor a 8, perdón, o menor o igual a 8, porque era greater than, era estricto. Con lo cual, acá tenía que haber un agrupamiento primero por materia y un agrupamiento posterior por departamento, porque hay que agrupar por materia para saber el promedio de cada materia, y luego hay que agrupar por departamento para poder contar cuántas materias pasaron el filtro de que su promedio fuera mayor que 8. La idea más que nada, como dije, no me voy a volver loco si faltaba esta llave porque lo hicieron medio feo, pero sí me interesa en la corrección que estén todas estas etapas que son necesarias para resolverlo. Así que bueno, ¿dudas sobre esto? Es feo Mongo, la verdad. Como profesor de la materia no se me permite dar opiniones. No voy a dar mis opiniones. Yo lo enseño y les muestro los pros y los contras y están ustedes darse cuenta de si esta sintaxis es una porquería o no. El de grafos está buenísimo igual, profe. Como para empezar. Yo también me llevo medio mal con ellos. Pensé que yo soy viejo y no existían estas cosas, entonces las tuve que aprender para darlas básicamente, entonces no me llevo bien con su sintaxis. Pero bueno. Yo tengo una duda de que no sucede acá, pero de Mongo en general. Dale, lo vemos al final. ¿Te parece que alguien también iba a preguntar de Jardín? No sé si eras vos también, no me acuerdo quién había sido. Jaco, eras vos. ¿Eso me estás queriendo decir? No, fue casualidad. Ah, bueno. Perdón. Decime. Sí. ¿Fue sin querer que apretaste? No. Tengo una duda. Decime. Con el ejercicio anterior me había quedado arrebatando una duda.
¿Estamos teniendo el caso de que sea empate? ¿O el No enunciado hay, no hay era- empate en piedra, papel o tijera. Entonces, no es necesario que lo tengan en cuenta. Ok, claro. Claro, Si sale igual, se vuelve a hacer hasta que dé distinto y eso es lo que grababa. Eso es una ok. consulta que se dio en el ejemplo y obviamente, si Sí, no se me lo me llegan a pasó. preguntar y tuvieron en cuenta, no hay problema, lo manejamos. Ok, Pero no genial. buscamos que buscaran el empate. Perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, por favor recuérdenme las dos preguntas que teníamos de Mongo para el final. Quiero terminar esto para los que venían por este ejercicio y después nos quedamos con otro, no hay ningún problema. Bueno, estos son un poquito más sencillos, más sencillos, no, por ahí más rápidos, no quiere decir que sean sencillos. El de concurrencia y transacciones me dice, dado el siguiente solapamiento de transacciones, y tenemos 3 transacciones en total que comienzan en distintos momentos, se hacen lecturas o escrituras de distintos ítems, que le ponemos la letra X, Y o Z, y me da 3 ítems, o 3 subítems, perdón, para responder. La idea cuando yo doy varios subítems es que recuerden que son independientes entre sí, salvo que uno diga algo del anterior. Porque a veces pasa que, en este caso en particular no, pero a veces en un ejercicio digo de que le hagan algún cambio para que pase una cosa o le hagan algún cambio para que pase otra y en general son independientes. Ante la duda igual si no, nos lo preguntan. En este caso no hay problema. ¿Qué es lo que me piden? Primero, indique con una justificación mínima si el solapamiento es serializable. En caso de serlo, indique un orden de transacciones equivalente. Sería un orden de transacciones serial equivalente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? El famoso gráfico de precedencia. T1, T2, T3. Y vamos a marcar los write, que son los que me interesan, porque todos los conflictos se dan por al menos un write. Entonces acá, T2, vamos a empezar por la izquierda. T3 acá está grabando Y. Y T1 también graba Y. Como vino antes la escritura de T3 que la de T1, en cualquier solapamiento serial equivalente, también tiene que haber venido antes T3 que T1, porque si no, no quedaría lo que grabó T1, sino que quedaría lo que grabó T3. Entonces, T3 tiene que venir antes que T1. Si quieren, le pueden poner que es por Y, no es necesario. Otro tema de Y no hay. Y el write de T1 de Y con T3 es exactamente la misma precedencia. T3 tiene que venir antes que T1. Vamos a analizar este de Z. Z lo escribe T3 y T2 lo lee posteriormente, con lo cual T3 tiene que venir antes que T2 para que T2 haya leído este valor escrito. En un orden serial en el que T2 venga antes que T3, lo que lee T2 no va a ser lo que escribió T3 y no sería equivalente. Entonces T3 tiene que venir antes que T2 por Z. Este write ya lo habíamos analizado. Me faltaría este write de X de T2. Que, fíjense, T1 lee algo antes de que T2 lo escriba, con lo cual T1 tiene que preceder a T2 por X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que lee T1 no es lo que escribió X, es algo que venía de antes. Entonces, en un orden serial equivalente, si T2 hubiera venido antes de T1, lo que estaría leyendo T1 sería lo que escribió T2 y no es lo que pasó en este solapamiento en particular. Con lo cual, no sé si se llega a ver bien, pero bueno, acá tenemos una punta de flechita, acá tenemos otra punta de flechita, y acá tenemos la otra punta de flechita. Este es mi grafo de precedencias. La pregunta ¿es cíclico? Bueno, si parto de T3, llego a T1 y llego a T2, pero no vuelvo a T3, con lo cual no hay un ciclo. Si parto de T1, voy a T2, y ahí ya me quedé. No es cíclico, y de T2 no puedo ir a ninguno. Con lo cual, no es cíclico, con lo cual es serializable. Y esto lo voy a escribir, porque quiero que les quede a ustedes. T3 tiene que venir antes que T1 por Y. T3 tiene que venir antes que T2 por Z. T1 tiene que venir antes que T2 por X. Entonces, dijimos que no es cíclico. Eso significa que hay una forma de ponerlo en orden, que de hecho es lo que me pedían. Me decían que si no era cíclico, que si era serializable, digamos, no, estamos acá, indique un orden de transacciones equivalente. Entonces, ¿cómo se genera ese orden equivalente? Y ahí vamos a ver que no es cíclico. Arrancamos por una T3 a la cual no se llegue de ninguna forma. Algún nodo por el cual no se llegue por ningún arco, que en este caso es T3. Entonces, arranca por T3. T3, ¿sí? Y básicamente lo que decimos es, lo voy a volver a escribir, porque lo tenemos por acá, T1,
T2 y T3. Esto era así. Antes que T2. Y T1 antes que T2, ¿verdad? Entonces, arranco por T3, que es uno al cual no llega ninguna flechita. Es el primero, borro T3 y borro sus arcos. Busco algún nodo al cual no llegue ninguna flechita. Esta la quité porque quité a T3. Entonces tiene que venir después T1. Lo quito sus arcos y después busco a T2, que es el único que me quedó al cual no llego por ningún lado. Entonces el orden equivalente sería T3, T1, T2. ¿Se entendió la justificación de cómo hacerlo? Sí. Bien. Ping. Sí, Pedro. Hablen, no hace falta levantarte la mano. Sí, decime. Una consulta. En el examen, ¿alcanzaría con poner el orden tal como está ahí con el nombre de cada transacción o deberíamos poner todas las instrucciones individuales en orden? No, el orden de transacciones ya estaría. No, y porque es básicamente copiar todas las cosas de T3, después todas las de T1 y después todas las de T2 y no tiene sentido que lo haga. Con que me des el orden de las transacciones yo ya estoy. Bien, vamos con el B. Igual me dicen si quedó algo no claro. Agregue, luego de las operaciones, los commits, es decir, luego de las operaciones, siempre al final de todo esto, agregue, luego de las operaciones, los commits de todas las transacciones, es decir, tiene que agregar commit de T1, de T2 y T3, para que el solapamiento sea recuperable. En caso de no poder hacerlo, justificarlo, porque por ahí no hay forma de que sea recuperable, bueno, ahí me justifican, no hay forma porque pasa tal o cual cosa. Vamos a analizar si en este caso se puede o no. Recuerden que para ver si es recuperable, lo que me importa es ver cuando alguien leyó algún valor que otra transacción escribió y todavía no había comiteado. Entonces, este write de T3 de Y no lo lee nadie. Este write de T3 de Z sí, lo está leyendo T2. ¿Sí? Entonces, es importante que T3 comitee antes que T2. ¿Por qué? Porque si T2 comitea y luego T3 aborta, no hay forma de recuperarse ante eso, porque T2 tomó una decisión sobre un valor que al final fue abortado y fue llevado para atrás. Entonces, necesitamos que T3 venga antes que T2 para que sea recuperable. Ahí está. No hay nadie más que lea Z. Bueno, y acá tenemos otro write de T1 de Y, pero nadie posteriormente lo lee. Y acá tenemos un write de T2 de X, pero posteriormente nada. Entonces, la única restricción que tenemos para que sea recuperable es que T3 comitee antes que T2. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo vamos a poder hacer. Podría haber un caso en el cual no sea posible, porque podríamos ya necesitar por alguna restricción que T1 comitee antes que T2 y por otra restricción que T2 comitee antes que T1. Ese sería un ejemplo en el cual no fuera posible y me lo justifica de esa forma. Si no sería posible porque no puede T1 comitear antes que T2 y T2 también antes que T1. No es el caso. En este caso es posible y la única restricción es esta. Entonces tenemos que agregar los commits de todas las transacciones. Y básicamente lo que tenemos que agregar es los 3 commits en el orden que se le ocurran siempre que T3 venga antes que T2. Por ejemplo, commit de T3, commit de T2, commit de T1. No me acuerdo si era este exactamente. Sí, está bien, no era entre paréntesis, pero bueno, no puedo hacer fácil un subíndice en Open++, acéptemelo así. Este sería un posible orden que esté. Puede ser CT3, CT1, CT2, también. Puede ser CT1, CT3, CT2, también es otro posible. Pero siempre importante que el commit de T3 venga antes de T2. Nunca el de T2 antes que el de T3. Es decir, no había una sola respuesta correcta, pero si me los agregan hacia el final, ya estaría perfecto. Bien, ¿dudas sobre esto? ¿Se entendió? Yo tengo una pregunta sobre qué se agrega. No sobre qué se agrega, sino recién dijiste que el read, o mejor dicho, el commit de T3 tiene que venir antes que el read. No, tiene que venir antes del commit de T2. Ah, ¿solo el commit es? Sí. Ok. O sea, podría si acá vos tenés un commit de T3 y un commit de T2, al momento de comitear T2, lo que había leído ya es correcto, porque T3 comitió. Lo que no te puede pasar es lo contrario, que el commit de T2 venga antes del de T3, porque quizás T3 termina abortando, no termina comiteando,
Y entonces, esto que leímos, que no estaba comiteado y que luego va a ser llevado hacia atrás porque va a ser un rollback, esto que leímos era incorrecto. Y T2 comitió quizás haciendo alguna otra tarea que hizo en base a ese valor leído que era incorrecto. Entonces, en recuperación lo que me importa es que si alguna transacción leyó algún dato sin comitear, la transacción que escribió ese dato tiene que comitear antes que esa transacción que lo leyó sin comitear. En este caso solo se da con T3 y T2. Ok. Y si hubiera otro write de, por ejemplo, T1 sobre Z, T1 también tendría que haber ido antes de T2. Un read de T1, es decir, si hubiera un read de T1 Z, acá también T1 leyó algo que, bueno, sí que escribió T3, con lo cual acá sí o sí la opción es que el commit de T3 fuera el primero y después o el de 1 o el de 2 en el orden que fuera. Sí, también. Sí, no, había dicho el ejemplo al revés, de se agrega un write, no un read. Y si se agrega un write no cambia nada, porque este write que agregas de T1, de lo que fuera, nadie lo leyó a posteriori, entonces no te cambia nada. O sea, siempre lo que vos tenés que evaluar es alguien que escribió algo que después alguien lo leyó. Sí, sí. Y que no haya habido un commit en el medio, porque si acá había un commit de T3, o sea, en este caso, como te pide agregar los commits, no hay forma, pero si acá había habido un commit de T3, este read ya no tiene problema, porque leyó algo que sí estaba comiteado. Claro. Bien, ¿alguna otra duda sobre este? Yo tengo una duda con el anterior. Dale. El orden de. O sea, el orden de transacciones equivalente. No entiendo bien la justificación nada más. Bien, vos tenés que respetar estas tres condiciones. ¿Sí? Como T3 tiene que venir antes que T1 y antes que T2, sí o sí es necesario que empieces por T3. Si vos empezás por T1 o por T2, no estabas respetando ninguna de estas dos condiciones. Ahora, después de T3, ¿cuál te viene? ¿T1 o T2? Y bueno, tenés que respetar esto de que T1 viene antes que T2, con lo cual sí o sí tenés que pasar a T1 después de T3. Claro, pero ¿de dónde vienen? O sea, ¿de dónde sacamos esto de tiene que venir antes que T1? Bien, de los conflictos. Vamos a ver el de T3 que tiene que venir antes que T1 por Y. T3 tiene que venir antes que T1 por Y, porque si el resultado es equivalente a este solapamiento, lo que tiene que quedar al final es lo que grabó T1. Entonces, si T1 vinieran todas sus operaciones primero, todas las de T1, y luego todas las de T3, lo que queda al final es este write que hizo T3, no este que hizo T1. El write de T3 va a pisar el que hizo T1. Y acá no pasó eso, acá pasó lo contrario, que el de T1 pisó lo que hizo T3. Entonces, cada conflicto que tenés, ya sea write-write, write-read o read-write, te define un orden que después lo tenés que respetar en el serializable equivalente. En el serial equivalente, perdón. Si el otro que teníamos, si querés vemos En por general, otro con eso ejemplo. creo que me sirve. Ya Vamos por el ahora X. T1 entendí. tiene que venir antes que T2 con el de X. Uy, me quedó acá. El de que T1 tiene que venir antes que T2 por el de X. Vamos a buscarlo. Tenemos este raíz de 2 de X. Y acá este raíz de T1. De vuelta. T1 leyó algo que no era lo que escribió T2 en este solapamiento. Entonces, en un serial equivalente, T1 tiene que venir antes que T2, porque si hubiera venido después que T2, habría leído lo que escribió T2. Y no es lo que pasó en este solapamiento en particular. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sin duda. Sí, sí. Buenísimo. Bien, ¿alguna otra duda? Y bueno, el ítem C es bastante sencillo, que me dice si el solapamiento permite o evita rollbacks en cascada. Y es parecido al anterior, pero acá no depende del commit. Acá lo que decimos es que si alguien lee algo sin comitear, permite rollbacks en cascada. Porque, ¿qué pasa? Que, vamos a volver a marcarlo, cuál era la lectura sin comitear, era esta de acá y esta acá. Este es el solapamiento que tenemos hasta acá. Como T2 está leyendo algo sin comitear, que lo escribió otra transacción, existe la posibilidad de rollback en cascada. ¿Por qué? Porque si acá llegara a haber un abort de T3, T2 también tiene que abortar. Es necesario que por cascada haya un abort de T2, que quizás hasta puede generar más abortos en cascada si alguien leyó algo sin comitear de T2. Pero cualquier lectura que se haga sobre algún valor sin comitear es que da la posibilidad de que haya rollbacks en cascada. Entonces, este solapamiento permite rollbacks en cascada porque T2 leyó un ítem que escribió T3 y T3 no comitió antes de esa lectura. Esa sería la justificación correcta que voy a escribir acá. Se permite rollbacks en cascada Si T3 comitieran... Si T3 comitiera antes de la lectura de T2, ya no permitiría rollbacks en cascada.
los evitaría, Bueno, ahora sí. porque es el único caso. Entonces, si hay al menos una lectura de algo sin comitear, permite rollbacks en cascada. Si todas las lecturas que hay son de cosas ya comiteadas, evita rollbacks en cascada. Porque T2 leyó algo, Z, que escribió una transacción que no comiteó aún al momento de la lectura. Entonces, si T3 abortara, T2 debería abortar en cascada. Eso sí, una justificación más que buena. O sea, es medio como parecido al anterior. De hecho, recuerden que hay como una especie de, ¿cómo se dice?, de dependencia entre evitar rollbacks en cascada y en, ¿cómo se dice?, en ser recuperable. Son conceptos independientes con si es serializable o no, se puede ser una y la otra, pero si evita rollbacks en cascada, es recuperable. Hay una pequeña dependencia de ese lado. Bien. No tengo mucho más de este tema, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, ya pasamos al último ejercicio. Perfecto, bueno, vamos con el de recuperación. Un sistema gestor de base de datos implementa el algoritmo de recuperación undo con checkpoint activo. Luego de una falla, el sistema encuentra el siguiente archivo de log, que es este que tenemos acá a la derecha. ¿Qué pretendemos de acá? Que me expliquen cómo se llevará a cabo el procedimiento, hasta qué punto el archivo del log debe retroceder y cuáles son los cambios que tienen que ser realizados, tanto en el disco como en el log. Entonces, bueno, ¿qué hay que analizar primero? Que es lo más importante, si tenemos algún begin y algún end del checkpoint. Acá yo voy a marcar un begin checkpoint que no tiene su end checkpoint correspondiente. El algoritmo undo es el único algoritmo que aprovecha un begin checkpoint, aunque no tenga su end checkpoint. Si se acuerdan, el algoritmo undo lo que hace es pone el begin checkpoint y empieza a esperar hasta que estas transacciones comiteen y al momento de que comiteen, desde ahí en adelante puede empezar a poner el end checkpoint. Pero está bueno porque sabemos que cualquier transacción que no sea T2 ni sea T3 ya comitió previamente, porque si no, estaría en el listado de transacciones activas. Entonces, no tendría que deshacer ninguna transacción que haya comenzado antes de la línea 8 que no sea ni T2 ni T3. ¿Por qué no la tendría que deshacer? Porque seguro ya comitearon. Pero, por ejemplo, esta T1 que ya comitió no la tengo que ni mirar porque ya sé que comitió. No estaba activa al momento del begin checkpoint. Entonces, ¿hasta qué punto el archivo tengo que ir? Hasta el primer begin entre estas dos transacciones, T2 y T3, que es esta línea en particular. ¿Sí? Lo que viene más antes que esto seguro que es de transacciones que comitearon, con lo cual no tengo que deshacerlas. Esto lo voy a escribir. El undo puede aprovechar el begin KPT. Tengo que ir hasta la línea que sea el begin de la transacción más antigua entre las que estaban activas. En este caso es T2 y su begin está en la línea 4. Entonces esa sería la primera parte. ¿Cómo se hace proceduralmente esto? Se va leyendo desde el final hasta el principio. Cuando se encuentra el begin checkpoint sin su end checkpoint, en algún lado de memoria se guarda que estas dos son las dos transacciones que estaban activas y se sigue yendo hacia arriba hasta que encuentro el primer begin y el segundo begin y digo, bueno, listo. De acá en adelante, ya esta parte la ignoro totalmente porque no hay nada que pueda necesitarse deshacer para allá arriba. Bien, esta es la respuesta oficial que esperábamos. Algunos se dieron cuenta cuando venían hasta acá que T2 ya comitió, con lo cual se puede buscar una mejor algoritmo que decíamos, mira, si T2 ya comitió, no tiene sentido que vaya al begin de T2 porque no voy a necesitar deshacer T2. Entonces iría hasta el begin de T3, que sería la línea 7. Esa es una mejora, es correcta. Nosotros no la damos porque queremos que el algoritmo sea lo más sencillo posible, pero si alguno de ustedes se daba cuenta de eso y me ponía en vez de la línea 4 la línea 7, yo se lo tomaba como bien. Pero no es que era obligatorio hacer esa mejora. Lo nombro nomás porque por ahí alguien dice, ay, pero ¿por qué no vamos hasta la de 3 si T2 comitió? Bueno, sí, la verdad que sería una mejora coherente del algoritmo.
Recuerden que lo damos como lo más sencillo posible, más que nada para que se entienda el operatorio. Entonces, lo correcto era poner 4, pero si me ponían un 7 con la justificación de como ya a esta altura yo me enteré que T2 comitió, entonces ya sé que tengo que ir únicamente hasta el begin de T3, que es la que no comitió, para deshacer. Pero bueno, entonces volvemos. Voy leyendo desde allá, desde el final hasta el principio. Esto es propio del undo, cada algoritmo tiene una operatoria distinta. En el undo se lee desde el final hasta el principio y nunca voy a pasar desde la línea 4. ¿Y qué es lo que voy haciendo? Cuando voy leyendo, me voy guardando qué transacciones comitearon y las que no comitearon tengo que deshacer. Entonces, lo primero que veo es este comité T4. Ya sé que comitió T4. Como T4 comitió, no tengo que deshacer ningún cambio de ella. Hay un write de T4, no hago nada porque no hay que deshacerlo. Hay un begin de T4, no hago nada. T2 comitió, me guardo que comitió. De T2 no tengo que deshacer nada. Me encuentro un write de T3 y es lo primero que encontré de T3. T3 no la tengo marcada como que comitió. Entonces T3 no comitió y la tengo que deshacer. ¿Qué significa deshacer? Que tengo que tomar este write T3 C4, dice que T3 grabó algo en C y que el valor anterior que tenía antes de grabarlo era el valor 4. Entonces, como quiero deshacerlo, en C voy a grabar el 4. Luego me encuentro con este begin checkpoint, que entonces me dice hasta qué línea tengo que ir. Me encuentro con el begin de T3, no hago nada. Me encuentro un write de T2. Como T2 comitió, no tengo que hacer nada. Me encuentro un commit de T1, lo ignoro. Me encuentro el begin de T2. Y acá ya vi que anduve por los dos begin de las transacciones que estaban antiguas. No tengo por qué ir más allá de el archivo. Entonces, ese es el procedimiento, ¿sí? El único cambio que tengo que hacer es grabar en C el valor 4. Yo acá me olvidé de anotar, estas son las que comitearon y estas son las que comitearon. Las que no comitearon son T3. ¿Por qué digo que me olvidé de hacerlo? Porque además de hacer este cambio, tengo que realizar cambios en el archivo de log, que es agregar la línea 14, abort de T3. Y listo, no hay mucho más que hacer. Undo, de vuelta. Lo que hace es va desde el final hasta el principio, viendo qué transacciones comitearon y qué transacciones no comitearon. Las que comitearon está todo bien, no tengo que deshacer nada. Las que no comitearon, yo no sé si llegaron a grabar algo disco o no, con lo cual las tengo que deshacer. Entonces, apenas identifico que una transacción no comitió, que es decir, me encuentro alguna acción de una transacción que no es el commit, me guardo en memoria que esa transacción no comitió y todos los writes que tenga esa transacción lo deshago. ¿Cómo los deshago? Guardando a disco su valor anterior, que por suerte lo tenemos en el log. No por suerte, sino por procedimiento, porque justamente necesitamos deshacer, entonces necesitamos el valor anterior. Entonces voy a escribir todo esto que dije, ¿sí? Yendo desde el final al principio, se ve que T3 no comiteó, con lo cual deshago sus cambios. En C grabo el valor que era el anterior. Las otras transacciones comitearon, así que no hago nada con ellas. Agrego abort de T3 al log. Esto era todo lo que se esperaba de este ejercicio. Bien, ¿dudas sobre estos? Oh, profe, a mí me quedó una duda con el de Neo4j. Sí, decime. ¿Existe un between o algo? No me acuerdo si lo usamos. Para el... Vio qué cantidad de perdidos tiene que ser. Ah, bien. 1 y 10. Debe existir, pero si no existe es bastante sencillo. Podrías poner where can perdidos mayor o igual a 1 and... Pero, como te decía antes, si no hubiera habido ningún subgrafo que cumplía, ni lo devolvía a ese jugador, con lo cual no es necesario buscar que can perdido sea mayor o igual a 1. Porque siempre tiene que ser un valor positivo. Si no, no lo estaba devolviendo. No es que podía volver a un nodo con 0 como asociados. ¿Sí? Existe una forma de hacer algo que es un optional match, que puede llegar a devolverte eso, que sería como una especie del equivalente al left join, pero creo que no lo estamos viendo en la práctica. No sé si lo vieron, recordámelo. No, el optional match no. Ah, bueno, pero existe, o sea, si lo quisieran ver, podrían hacer el optional match de alguna forma y ahí sí tendría sentido constatar con un 0, pero de vuelta también el count asterisco tendría que hacer el count de algún valor, porque lo pasa con nulos o algo por el estilo. Pero no se enrosquen, en este caso no era necesario. Y si no tenés el between, pones mayor o igual a and, y si en un examen pones un between, tampoco te lo voy a poner mal si Neo4j no lo llegara a tener, cosa que me imagino que sí lo tiene.
Sí, y encima ya te asegurás de tener al menos uno perdido poniéndolo de que, o sea, tendrías que haber jugado alguna vez con el chico este. Con Jules. Sí, bueno, pero ojo, porque cuando vas a contar, no me pongas, cuando vas a contar los perdidos, no me pongas acá a Jules, porque si no solamente voy a contar las veces que perdió con Jules. Y yo quiero que... No, claro. Lo que digo es que ya con eso te asegurás de que tenías uno más perdidos. Ah, está bien. Ahí vamos. Pero bueno. Fíjense que son las 8:49, ¿sí? Y ya terminamos el examen, así que tengo la esperanza de que ustedes demoren un 50% más de lo que demoré yo, que más o menos me lo sabía el examen, aunque me equivoqué un poquito en un momento, me lo corrigieron. Con lo cual yo creo que con las 3 horas deberían estar. Existe la posibilidad de que se pongan nerviosos, puede pasar, pero mi consejo es que se lo tomen tranquilos, el tiempo da, no se vuelvan locos y háganlo con confianza, con tranquilidad y con un orden para que puedan terminar aprobando la materia. ¿Sí? Te hago una pregunta del último. Sí, decime. Viste que estaba el comité T4 al final. Sí. Si T4 hubiera leído de alguna de las otras, por cascada tendría que... No, bueno, en este caso, T4, lo que lee no lo estamos grabando, porque estamos asumiendo, para que el algoritmo sea más sencillo, que no permitimos lecturas sucias. O sea, T4, de hecho, no debería poder estar escribiendo el valor C, porque es algo que lo grabó T3 y no lo debería tener disponible T4, hasta que comité de T3. Si no, el algoritmo, si permitimos eso, el algoritmo tiene que modificarse un poquito y tenemos que empezar en el log a grabar también los read, no solo los write, y es demasiado más complejo y para mí no aporta tanto complejizarlo. Porque de hecho no creo que ninguno de ustedes en algún momento escriba algún algoritmo undo, redo o redo. Lo más probable es que si alguno lo hace, sea uno en toda mi carrera docente que se puede hacer una base de datos. Entonces no lo queremos complejizar. Era eso. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Pregunta, ¿podrás compartir este documento ahora por Sí. Ahora apenas termino, ya lo subo. Genial, gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, dejo de grabar y atiendo a los chicos de consultas accesorias de Mongo, pero ustedes ya los libero. Última chance. O sea, yo tengo una duda, pero quizás es de otro parcial, no sé si entraría en la grabación. Y dejámoslo fuera. Ok. Más descontracturado. Sí, bueno, chicos, no tengo mucho más que decir. Nos vemos mañana en el segundo examen y éxitos.